Buen día jóvenes, ¿cómo están? Buen día, Inge. ¿Cómo están jóvenes? Buen día. Vamos a comenzar con el capítulo 4, que se refiere a la distribución probabilística, distribuciones probabilísticas muestrales. Distribuciones probabilísticas muestrales. Entonces, antes de comenzar en sí con las distribuciones, nos vamos a recordar un poquito sobre la diferencia, si quieren. O sea, primero vamos a hablar sobre la población y muestra. Vamos a recordar por qué, porque esto se refiere solo a muestras. Este capítulo habla de muestrales, o sea, muestras. Pero antes de hablar de muestras, podríamos recordar un poco lo que es la población, ¿no? Población, entonces, vamos a decir que la población es una agrupación de elementos. Alguien también puede decir la población es un conjunto de elementos, agrupación, conjunto, otros dirán totalidad de elementos, etcétera, ¿no? De los cuales queremos averiguar o queremos estudiar una o varias características, ¿no? Entonces, para nosotros eso va a ser población, ¿no? El conjunto o agrupación de elementos de los cuales nos interesa estudiar una o más características. Ejemplo de población pueden ser los estudiantes, ¿no?, de la UTB. Eso puede ser una población, ¿no? Dependiendo qué cosa queremos saber, ¿no? Qué cosa queremos saber de esos estudiantes de la UTB. Entonces, la población van a ser todos los estudiantes de la UTB. Luego, cuando hablamos de población, también se habla de población finita y población infinita. Población finita es aquella que tiene un número determinado de elementos. Es decir, en la población finita nosotros sabemos cuántos elementos hay, ¿no es cierto? Cuántos elementos tiene esa población. Por eso es finita. Puedo, por ejemplo, indicar los siguientes. Número de estudiantes del segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, de la UTB. Entonces, hasta el momento ya sabemos cuántos estudiantes son, ¿no? Ya vamos a suponer que ya se han cerrado las inscripciones, ya dimos el primer parcial y demás. Entonces ya hay un número determinado. Por eso es población finita. En cambio, la población infinita, ¿no? Sabemos que son aquellas, o sea, es aquella que tiene un número indeterminado de elementos. No sabemos cuántos elementos tiene. Por eso es infinita. No se sabe. El ejemplo típico siempre es el número de estrellas, ¿no? No sabemos cuántas estrellas hay, etc. Ahora, sabemos que en estadística nos recomiendan trabajar con población finita, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuántos elementos tenemos y de acuerdo a eso poder trabajar. Pero, sin embargo, puedo yo tener, dependiendo de qué estoy estudiando, puedo tener población infinita. Entonces, si yo tengo población infinita, debo convertir a población finita para trabajar en estadística, ¿no? Ahora, ¿cómo transformo la población infinita a finita? Dándole un tiempo y un espacio determinado. Tiempo y espacio. O sea, limitando el tiempo y el espacio. Hace rato decía número de estudiantes de la UTB, ¿no es cierto? Así como estaba el ejemplo, número de estudiantes de la UTB es población infinita. Población infinita.
¿Por qué? Porque vamos a suponer que en primer semestre, por ejemplo, todavía pueden seguir inscribiéndose, ¿no? O se están matriculando. Todavía no se tiene un número determinado. Entonces, población infinita. Ahora lo convierto a finito. Entonces diré número de estudiantes de la UTB hasta el mes de marzo, ¿no? Estoy dando espacio-tiempo hasta el mes de marzo. De la unidad de la JJ Pérez. Entonces ya estoy dando un espacio. Estoy limitando mi población. Estoy hablando de la unidad de JJ Pérez hasta el mes de marzo. Entonces, hasta ese mes debe haber registrado un número de estudiantes. Hasta fines de mes debe haber un número determinado de estudiantes y con esos estudiantes se puede trabajar con población finita. Ya. Ahora, todo esto estamos recordando, para algunos ya debe ser conocido, me imagino, espero, porque esto hemos visto en estadística 1. Entonces estamos haciendo como un repaso violento para entrar en sí a las distribuciones probabilísticas. Población, luego tenemos muestra. En estadística sabemos que es bueno trabajar con población. Nos recomiendan trabajar con población finita. Si no tengo población finita y es infinita, lo voy a transformar a finita, delimitando el tiempo y el espacio. Pero, bueno, antes, ¿por qué es bueno trabajar con población finita? ¿Por qué recomiendan trabajar con población? Porque si yo trabajo con la población, estoy trabajando con todos los elementos, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi error va a ser mínimo, mis datos van a ser exactos, confiables, etc. Entonces, por eso se recomienda trabajar con población. Pero sin embargo, por muchas razones, voy a trabajar con población. Eso no significa que no voy a hacer el trabajo, ¿no? Debo hacer el trabajo que me están encomendando. Entonces, digo, no puedo trabajar entonces trabajo con muestra. Ahora es una muestra. Acá la muestra es una parte representativa de la población. Unos dicen es una parte, otros dicen es una porción, dependiendo de qué autor tomen. Lo importante es ese término, representativa de la población. Es una parte de la representativa de la población. ¿Por qué tiene que ser representativa? Porque esta muestra tiene que representar las características de la población con la cual quiero trabajar, ¿no? No puedo tomar, como dice, cualquier muestra. Si yo quiero hacer un estudio, tengo población, no puedo trabajar con la población, entonces digo, voy a trabajar con muestra y no puedo tomar cualquier muestra. ¿No? Esa muestra sí o sí tiene que representar las características de la población. En eso hay que tener cuidado, ¿no? De lo contrario, obtenemos resultados que no son los que deben ser, ¿no? Porque podríamos, si tomamos una mala muestra, vamos a tener resultados erróneos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al tomar una muestra. Ahora, acá también se habla, estamos en muestra, aquí vamos a hablar de tipos de muestra. Tipos de muestras. Cuando hablamos de tipos de muestras, acá se habla de dos tipos. Muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Muestras probabilísticas, como su nombre dice, las muestras probabilísticas dependen de las probabilidades o se basan en las probabilidades.
las muestras no probabilísticas no se basan en las probabilidades o no utilizan las probabilidades. Entonces, esa es la diferencia. Acá tengo estas, las probabilísticas, que dependen de las probabilidades. Ahora, dentro de estas muestras probabilísticas tenemos cuatro tipos que son los más utilizados. Las muestras al azar, muestras al azar. También a otros autores le llaman muestras aleatorias. ¿Por qué se llaman aleatorias? Porque acá, para cuando uno dice, voy a tomar una muestra al azar o voy a sacar una muestra aleatoria, significa que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de esta muestra, ¿no? Si estuviera en el aula y digo, necesito 2 representantes de esta aula, entonces, hasta antes de sacar la muestra al azar o aleatorio, cada uno de ustedes tiene la misma probabilidad de ser el representante, ¿no? Ahora, esta muestra es otra cosa, ¿no? ¿Con qué técnica esta muestra al azar? Hay varias técnicas. La más común, si quieren, es la técnica del bolillo, o otros le llaman técnica del sorteo. Eh, bueno, yo prefiero del bolillo porque, bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando, si ustedes recuerdan de la lotería, por ejemplo, ¿no? Va circulando unas bolitas y va saliendo números y sale el número ganador. Entonces, en nuestro caso, si quiero usar esa técnica, cada uno pone su nombre en una hojita, ¿no? Lo mezclamos todos los papelitos y alguien que está pasando por ahí saca dos papelitos sin ver. Entonces, ahí ya tenemos muestra al azar, que va a estar compuesta de 2 nombres de la aula, ¿no? De ustedes. Muestra, o sea, hasta antes de saber quiénes van a ser o quiénes son los representantes, cada uno de ustedes tiene la misma probabilidad. Podría ser el representante. Luego tenemos la muestra sistemática. La muestra sistemática es aquella muestra que va saliendo los elementos de la muestra en forma ordenada. Por eso se llama sistemática. Es mucho más ordenada esta muestra. Es decir, vuelvo al aula con ustedes. Están sentados en sus asientos, en filas, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a sacar a los 2 representantes de este curso con muestra sistemática. Cuento, digamos, con 15, entonces digo, cada 7 va a ser la muestra, ¿no? Entonces comienzo a contar en forma ordenada, 1, 2 hasta el 7, ese es el representante. Luego nuevamente, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, esos dos son los representantes. Entonces, la muestra sistemática va de acuerdo a cierto orden, va de acuerdo a cierto intervalo. Eh, el investigador se da ese intervalo, ¿no? Ese rango, si quiere. Ahora, si fueran más numerosos, entonces en el aula, vamos a suponer que es muy grande el aula y está lleno, ¿no? Quiero igual sacar representantes, entonces puedo decir, esta fila no va a participar, esta fila sí, esta no, esta sí, entonces voy solamente tomando algunos, y de las filas que van a representar o van a salir o van a participar en la selección de la muestra, diré cada 10 la muestra. Voy contando 1, 2, 10, 1, 2, 10. Entonces, esta muestra es mucho más ordenada. Ahora, para evitar algún tipo de, para evitar que el investigador escoja la muestra, entonces se sugiere formar estas letras. X, Y, Z, C, etcétera, ¿no? O sea, dentro de la población. A ver, ¿cómo les indico esto? No tengo vamos a suponer que tengo la población con los componentes, cada uno de estos son los componentes.
¿ya? En forma ordenada, van a estar de esta manera. Entonces digo, voy a sacar muestra sistemática, pero no tiene que escoger el representante o el investigador, no tiene que escoger la muestra. Entonces digo, voy a comenzar acá, cada 5 o cada 6 va a ser la muestra. Entonces voy con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la muestra. Entonces, se dan cuenta, voy formando como una C, ¿no? Luego puedo decir acá, voy a comenzar acá, y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy formando la letra C. Por este lado también, ¿no? Si es que voy a escoger la letra C. Si alguien escoge Z, entonces comienza, digamos, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así se va formando la letra C en su población, ¿no? Entonces, de esa forma se evita que el investigador escoja la muestra. También tenemos acá las muestras estratificadas. Muestra estratificada se refiere a formar estratos, ¿no? Estratos que son conjuntos de elementos. Los estratos son conjuntos de elementos, por lo tanto, yo tengo toda mi población y no puedo trabajar con toda la población. ¿Por qué? Porque hay tal vez algunas características que van a hacer que no pueda trabajar con ninguna de estas dos muestras. No necesariamente trabajo con la estrategia, ¿no? Voy formando estratos, voy formando grupos. Ojo que eso depende de qué cosa están estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿No? Si quiero saber, por ejemplo, estudiantes de la UTB fuman, ¿no? O se dedican al tabaco, se dedican a fumar. No quiero saber las causas, entonces no puedo trabajar con todos los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes fuman. Ojo, entonces quiero saber las causas. Ya tengo que tomar solamente a estudiantes que fuman. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que entender bien nuestro tema, ¿no? O si nos han designado alguna investigación, entender bien qué cosa queremos saber. Entonces, quiero saber las causas por las cuales los estudiantes de la UTB fuman. Entonces, mi población solamente va a ser una población de los que fuman, fumateros, digamos, ¿no? No todos. Entonces, población de los que fuman, como quiero saber las causas, ¿no? Digo, no voy a trabajar como muestra al azar. ¿Por qué? Porque como hay varones y mujeres, entonces voy a formar, digo yo, dos estratos. Uno de varones y otro de mujeres, pensando que las causas son diferentes, ¿no es cierto? Si yo pienso que hay causas diferentes entre varones y mujeres, entonces puedo hacer esa estratificación. Yo estoy diciendo, voy a trabajar con dos estratos, varones y mujeres. Ahora, otro investigador puede decir lo siguiente, ¿no? No creo que haya diferencias entre varones y mujeres, porque al final uno fuma porque dietas, que no va a depender, dicen, del género. Bueno, pero sin embargo, ese nuevo investigador puede decir, voy a estratificar también, voy a formar grupos, pero dependiendo de la edad, ¿no? Entonces va a decir, menores a 20, un grupo, de 21 a 25 otro grupo, y mayores a 26. Entonces, ese investigador está formando tres estratos, ¿se dan cuenta? Entonces, en el estratificador, el investigador forma los grupos, ¿no? Dice con qué grupos va a trabajar, ¿no? De acuerdo a su tema de investigación. Y lo otro es por conglomerados. Muestras por conglomerados. También seguimos con los probabilísticos. Conglomerados significa también grupo de elementos, pero que ya están formados, ¿ya? En resumen.
son grupos de elementos con ciertas características y ya están diseñados, ya están elaborados. Entonces el investigador toma este conglomerado tal cual está. Si yo hablo de la ciudad de La Paz y quiero saber, eh, a ver, quiero determinar el ingreso familiar promedio de las familias de la ciudad de La Paz, entonces mi población, toda la ciudad de La Paz, todas las familias, población muy grande, tomaré muestra, digo muestra por conglomerados. ¿Por qué? Porque la ciudad de La Paz está dividida en distrito, macrodistritos, distritos, y así se va dividiendo, ¿no es cierto? Y esos distritos, macrodistritos, barrios, zonas y demás ya están formados. Entonces llego a lo más pequeño que serían los manzanos. Los voy a trabajar con manzanos. Los manzanos son conglomerados, están formados. Entonces tomo conglomerados de cada micro distrito y voy a tener diferentes resultados. Entonces ahí estoy trabajando con muestras por conglomerados. A veces, dependiendo del estudio nuevamente, no es necesario trabajar con muestras probabilísticas, entonces puedo trabajar con muestras no probabilísticas. O sea, no dependen de las probabilidades. Acá puedo tener, por ejemplo, las muestras por conveniencia. Muestras por conveniencia. Acá, como su nombre dice, conveniencia, se toman aquellas muestras que le conviene al investigador, ¿no? Se hace un buen uso de esto, depende mucho del investigador, depende mucho del tema o del objetivo que uno tiene al hacer la investigación y tomar esta muestra. Muchas veces se suele mal utilizar la muestra por conveniencia, ¿no? Como en algún momento decíamos, o tal vez ahora, etapa de elecciones, ¿no? Algún partido quiere mostrar su preferencia, pues dice voy a hacer una investigación de acuerdo a la preferencia de la población. Entonces, debería trabajar con población, pero dicen, no, es muy grande, no tengo recursos, voy a trabajar con muestras. Y hace sus muestras no probabilísticas, ¿no? Va a tomar muestras de diferentes lugares, pero muestras donde sabe que le van a apoyar, ¿no? Muestras por conveniencia. Entonces, no sé, dependiendo del partido que uno esté pensando, tomará las muestras, hará la pregunta seguramente, si le van a apoyar o no, y de acuerdo a eso saca su resultado, ¿no? Entonces no ha hecho muestras al azar, que debe decir lo correcto, ¿no? Tomar una ciudad y tomar puntos para hacer la entrevista o el cuestionario. Pero como quiere mostrar su preferencia, entonces trabaja con muestras por conveniencia. También tenemos las muestras por expertos. Muestras por expertos significa que este experto, persona que sabe, que tiene mucha experiencia en el tema, me va a ayudar a sacar solo la muestra. El experto solo saca la muestra, ojo, no me ayuda a hacer la investigación, no hace la investigación, solo me ayuda a sacar la muestra, porque estamos hablando de muestras, ¿no? Entonces solo me ayuda a sacar la muestra y yo o quien esté haciendo la investigación continúa con el trabajo. Experto entonces, una persona con mucha experiencia, alguien que sabe del tema. Yo quiero hacer un trabajo de investigación donde no tengo experiencia en ese tema, pero sin embargo puedo analizar, puedo sacar resultados, pero no sé sacar la muestra. Entonces contrato a este experto, él me ayuda a sacar las muestras, me lo identifica y posteriormente yo trabajo con las muestras. Y la muestra de voluntad. El otro grupo es muestra de voluntarios, como su nombre dice, hay gente que se presenta como voluntario para poder trabajar, ¿no? Si quisiéramos saber esto del COVID-19, lo que está pasando, lo que opina la gente,
en la ciudad de La Paz. Entonces podríamos instalar unas mesas, ¿no? Digamos en las plazas, haciendo algunas consultas y ahí se van a presentar voluntarios, ¿no? Es decir, gente que nadie les está obligando, ¿no? Solamente ve o escucha que queremos saber su opinión, queremos hacer algunas consultas y esa gente se acerca y opina, ¿no? Ya sea una pregunta o varias. Entonces, esos son voluntarios. Y de acuerdo con las respuestas de esos voluntarios, uno saca los resultados de su investigación. Entonces, muestras probabilísticas, estos 4 grupos que son más comunes, muestras no probabilísticas, estos otros 3, que son también los más comunes. Ojo, que hay acá otros 4 puede haber, acá puede haber otros 4 o 5 grupos. Eso ya depende, digamos, del autor o de la referencia bibliográfica que ustedes tengan o averigüen. Bueno, tipos de muestras y las razones. Razones o motivos para trabajar con muestras y no con población. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales no voy a trabajar con población? ¿No es cierto? Si me están diciendo que sí debería trabajar con población, que es lo mejor, que voy a tener buen resultado al trabajar con población, pero sin embargo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay varias razones, motivos. Por ejemplo, la razón más importante es la cuestión del tiempo. El tiempo porque hay muchos estudios que nos puede tomar mucho tiempo hacer o trabajar con toda la población. Si yo vuelvo con la cuestión del ingreso promedio familiar de la ciudad de La Paz, ¿cuánto tiempo necesito para trabajar con toda la ciudad, con todas las familias de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, mucho tiempo, ¿no? Me tomaría tal vez un año, no sé, hacer ese trabajo. Por lo tanto, digo, por cuestión de tiempo no voy a trabajar con población, voy a trabajar con muestras. Y una de estas serán las muestras. Otra razón importante es la cuestión económica, ¿no? El factor económico es muy importante. Este factor económico nos impide muchas veces trabajar con población y trabajo con muestras. Si volvemos al ejemplo del ingreso promedio mensual de las familias de la ciudad de La Paz, ¿no? Vamos a suponer, nos dicen, ya tómese un año para hacer el trabajo, pero sin embargo ya tengo tiempo, pero yo sola, es difícil. Podría trabajar, pero me complicaría mucho. Entonces digo, voy a contratar personas que me ayuden. Y si yo contrato a gente, eso significa pagarles un salario, comprar más material de escritorio, o sea, hacer gastos, ¿no es cierto? O invertir o gastar en más cosas que yo no pensaba hacer. Entonces digo, no tengo ese dinero, ¿no? Voy a gastar mucho, ¿no? Para trabajar con toda la población. Entonces trabajo con muestras. En ese caso de las familias, trabajaré con muestras por conglomerados, ¿no? Ahora, ¿por qué por conglomerados? Si estoy hablando de la ciudad de La Paz, entonces tomaré diferentes microdistritos, vamos a llegar a barrios, zonas y demás, hasta llegar a manzanas, ¿no? Entonces ahí trabajo en la cuestión del estudio de las familias. Estas dos, si bien son las más importantes, digamos, también está otros grupos que puede ser que la población sea peligrosa. O sea, tengo mi tema, pero trabajar con esa población implica peligro, ¿no? Para mi persona o para el investigador que quiera hacer, ¿no? Entonces, porque la población puede ser peligrosa, es decir, trabajar con toda la población peligroso, riesgoso, entonces trabajo con muestras, ¿no? Trabajar, por ejemplo, no sé, con grupo de
de esos señores que inhalan clefa, ¿no? Quiero saber las causas por las cuales inhalan clefa. Medio complicado trabajar con toda la población, ¿no? Porque estos señores tienen diferente grado de avance, digamos, de lo que inhalan, ¿no? Hay algunos que son ya, están muy, no sé si decir enfermos, y otros no. Entonces, cuanto más están avanzados en esto de la inhalación, pueden ser más peligrosos. Entonces, quiere trabajar con ellos implica un peligro, ¿no? Em, También podemos decir difícil acceso a la población. Difícil acceso a la población. O sea, no puedo llegar a la población, no a toda la población, ¿no? El acceso es complicado. Por esa razón, trabajo con muestras, ¿no? Y a veces uno quiere trabajar con alguna localidad y nos damos cuenta que en esa localidad donde quiero trabajar, por decir, las casas pueden estar muy dispersas, ¿no? Y eso me tomaría tiempo, digamos, estar yendo a una, a otra. Entonces digo, no, no voy a trabajar con población porque es bien difícil el acceso, ¿no? No hay ni camino, no hay carretera, no hay coches que vayan, yo tengo que ir a pie a una casa por día o más todavía. Entonces, difícil el acceso de la población. Trabajo con muestras. Entonces, tomaré ahí tal vez a los representantes, ¿no? De esa población. Entonces uno tiene que ver qué tipo de población, de muestra va a escoger, ¿no? Puede trabajar por conveniencia también, o sea, no probabilísticos o probabilísticos. Eh, Acá tenemos también, por ejemplo, puede ser una población, no sé, población muy grande, ¿no? Puedo tener una población determinada, pero puede ser muy grande la población, ¿no? Muy, muy grande. Entonces digo, no voy a trabajar con población, voy a trabajar con muestras. Y también puede existir aquí la situación de que el tema que yo quiero averiguar resulta que no les interesa a la población, ¿no? O sea, la población no está interesada en mi tema, entonces no trabajo con toda la población, trabajo con muestras. O el tema que voy a usar o que quiero averiguar, no conoce la población, ¿no? Entonces ignora mi tema. Tengo mi población, pero no conocen del tema, así que ¿para qué voy a trabajar con toda la población? Trabajo con muestras. Aquí hay varios aspectos que espero que no hayan desechado su material de estadística 1, ¿no? Está esto en el primer capítulo, todo esto que estamos haciendo como un breve repaso, ¿no? Aquí hay varios puntos eh, que dimos ejemplos también para poder trabajar. Eh, entonces, esto era como un recordatorio, digamos, en relación a población y muestra. Rápidamente pasamos a otro punto. Una vez que sé que no voy a trabajar con población, ¿no? Por alguna razón que estamos indicando, luego voy a trabajar con muestras. Ahora, ¿cómo voy a recoger los datos? ¿No? ¿Cómo voy a recolectar esos datos? Entonces, acá también hay diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo más común, las encuestas. Tenemos entrevistas. Tenemos la simple observación, como le llaman, y las fuentes de información. Entre estas técnicas, obviamente hay diferencias. Eh, por ejemplo, en las encuestas, sí o sí, acá en algunos casos, dependiendo del tema, necesitamos un cuestionario, ¿no? Un cuestionario es decir, unas preguntas. Ojo que no es recomendable
hacer más de 5 o 6 preguntas, porque la gente se abusa, ¿no? Hay que ir, como quien dice, al grano, ¿no? Preguntar lo necesario, cuanto menos preguntas, mucho mejor, pero obviamente consiguiendo la información que uno necesita. Entonces, en las encuestas se hace un cuestionario que se recomienda que sea con pocas preguntas, también se recomienda que sean con preguntas cerradas, ¿no? Si no, por selección múltiple. No se recomiendan preguntas abiertas, porque cuando son preguntas abiertas, cada persona que va a participar de la encuesta va a dar su opinión y en el momento de hacer el análisis nos vamos a complicar, ¿no? Entonces, mejor preguntas cerradas. En las entrevistas tenemos ahí la persona, el entrevistador y el entrevistado, ¿no? No es necesario tener cuestionario, pueden tener una o dos preguntas de inicio para comenzar con la entrevista. Posteriormente, ya el entrevistado comienza a hablar sobre el tema y van saliendo las preguntas, ¿no? Del entrevistador, ¿no? Porque si me hago un cuestionario, comienzo con la primera pregunta, ¿no? La segunda, y probablemente las otras preguntas que he preparado ya me las esté respondiendo el, el entrevistado, ¿se dan cuenta? Entonces, querer seguir un cuestionario en las entrevistas no resulta, ¿no? Un buen entrevistador, entonces, escucha al entrevistado y ahí va saliendo las preguntas. Observación, como su nombre dice, aquí no tengo que preguntar a nadie, nada, ¿no? Simplemente observo, dependiendo del tema que tengo, voy observando el evento, el suceso y voy tomando datos, ¿no? A simple observación. Y las fuentes de información. Fuentes de información en relación ya sea, por decir, a ingresar a Internet, algunas páginas de Internet, ir a una biblioteca, revisar información, no sé, ir a diferentes lugares donde sé que hay ese tipo de información que me va a ayudar a hacer mi trabajo de investigación, ¿no? Donde voy a hacer un análisis estadístico, ¿no? Entonces, dependiendo qué técnica ustedes escojan, van a tener sus datos, ¿no? Que van a poder obtener en los datos con los cuales ustedes van a poder trabajar. Hasta acá es una parte netamente teórica, donde se ha tratado de recordar un poco con ustedes la cuestión de la población y muestra, para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar solo con muestras, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar con muestras? Porque vamos a demostrar que si no puedo trabajar con la población, está bien que trabaje con muestras. Y eso lo vamos a demostrar a medida que vayamos viendo los otros puntos. Esto ya se va a cortar, creo que tenemos un minutito. La continuación de este punto lo voy a grabar en un video hasta cierta parte para luego continuar la siguiente clase el siguiente lunes. Si alguien tiene alguna consulta, joven. Dije, buen día. Bueno, Eh, dime, no lo he dime. visto, no he visto toda la clase, dije, pero lo veo que está grabando, lo va a volver a subir a la plataforma. Sí, 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 sí. Las clases de estas clases están en la plataforma. Los videos también que estoy grabando están en la plataforma, ¿no? Ya, Para que ustedes lo vean y puedan hacer sus consultas, jóvenes, en las clases que nos vemos o que nos conectamos, ese es el término correcto, ¿no? Que nos estamos conectando. gracias, sí. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? No, todo está bien, ingeniero. ¿Ya? Todo queda claro hasta ahí entonces. Ya. Entonces nos vemos.